Señor. Señor. Mañana quiero hacer la reunión de padres. Por eso les estoy diciendo que nos vemos a la última hora y les cuento cómo va a ser el proceso, ¿listo? Bueno, bro. Bueno, por favor, Verónica me activa la cámara, Cristian me activa la cámara, Monsalve se quita el saquito que tiene abajo en el botón, Camargo me activa la cámara. Bueno, chicos, entonces... Álvaro, apaga el micrófono. Vamos a trabajar, nosotros vamos a hacer como un recuento de lo que vimos ayer del lamarquismo y vamos a trabajar darwinismo, ¿listo? Que es el que nos falta, darwinismo y neodarwinismo, que son las dos que nos faltan para completar el tema. Pero entonces hoy vamos a ver, hoy no vamos a hacer en los cuadritos, sino vamos a ver un video, ¿listo? Vamos a ver un video, usted ese video va a tomar apuntes, ¿sí? Entonces yo le voy a proyectar aquí el video, son 2 videos, no son muy largos, la verdad, entonces por favor présteles atención porque no les voy a enviar el link ni nada. Los 2 videos tomamos apuntes, ¿cierto, profe? Sí, señor, de los 2 videos vamos a tomar apuntes, ¿listo? Bueno. Entonces, les voy a compartir aquí la pantalla, el sonido de la pantalla para que ustedes puedan ver conmigo. Pueden escuchar también, quiero decir. ¿Listo? Que se está uniendo directo. Listo. Por favor, silencien sus micrófonos. Tenganlos silenciados. ¿Listo? Espérenme que me falta cuadrar el audio. Listo. Entonces ahí ustedes me dicen si no se escucha, si en el caso que no se escuche. La teoría fijista decía que las especies se han mantenido tal como están desde la creación. Por otro... ¿Sí se oye? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, hago Señora. una aclaración. Aquí al evolucionismo pues también le llaman transformismo, ¿listo? Era el aporte que nos hacía Reina el día de ayer. Entonces también es otra, digamos que fue el nombre que se le colocó. Entonces así van a escuchar acá que dice transformismo varias veces. Entonces para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Señora. Los transformistas aseguraban que las especies... La teoría fijista decía que las especies se han mantenido tal como están desde la creación. Por otro lado, los transformistas aseguraban que las especies se adaptan a los escenarios donde viven, pero no todos estaban de acuerdo en cómo sucedía eso. En las clases pasadas hablamos de las 2 posturas más importantes que dominaron buena parte del siglo XVIII en el mundo científico con respecto al origen y evolución de las especies. Sí, esas teorías eran los fijistas y los transformistas. Muy bien. Les había mencionado también que entre los defensores del transformismo estaba involucrado el abuelo de Charles Darwin, Erasmus. También estaba uno de los más fervientes transformistas que postuló una de las teorías más importantes que prevaleció durante gran parte del siglo XIX. ¿Alguien sabe quién fue? Era Lamarck, ¿no? Sí, así se lo conoce. En realidad era un francés llamado Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, que vivió entre los años 1744 y 1829. Este naturalista, entre muchos otros aportes, postuló su teoría evolutiva conocida como lamarckiana. Ya sé, a la teoría lamarckiana también se la conoce como herencia de los caracteres adquiridos. ¿Pero el abuelo de Darwin no había ya postulado una teoría sobre lo mismo? Sí, Erasmus Darwin había postulado que las especies provenían de otras, pero no había aportado datos firmes que apoyaran esta teoría. ¿Y cuál fue el aporte de Lamarck? Lamarck propuso un método por el cual las especies podían transformarse y evolucionar. Su teoría postulaba que la evolución provenía de ciertas características del ambiente que actuaban sobre los individuos, haciendo que estos utilicen ciertos órganos o partes de su cuerpo más que otros. ¿Pero de qué manera? Bueno, sostenía que los órganos que más se utilizaban tendían a fortalecerse y desarrollarse. Los que menos se usaban, por el contrario, tendían a reducirse y atrofiarse.
Pero lo más importante es que esta tendencia a desarrollar o atrofiar los órganos por el uso o desuso podía ser heredada. Entonces, ¿cómo sería la evolución en ese caso? El ejemplo más conocido es el de las jirafas y sus largos cuellos. Lamarck imaginaba un pasado con jirafas de cuello corto, como antílopes. Ah, comiendo de plantas al ras del piso. Claro, y para él, por algún cambio en el medio ambiente, las hojas más tiernas quedaron cada vez más altas en los árboles, por lo que las jirafas tuvieron que estirar más y más sus cuellos para alcanzarlas. Claro, su teoría suponía que el cuello y las patas iban alargándose con cada generación y que esa característica se transmitía a las nuevas generaciones hasta obtener las jirafas tal como las que conocemos hoy. Exacto. Así, una vez que se creaba vida, el curso normal de una especie era evolucionar hacia una forma más perfecta, más avanzada. ¿Pero es verdad? ¿Así evolucionan las especies? No. Luego de Darwin y su libro sobre el origen de las especies, esta teoría ha sido desestimada. Sin embargo, a veces nace alguna escuela que reivindica la teoría lamarckiana. Ah, sí. El origen de las especies es un libro muy famoso. Así es. Y el darwinismo es, con algunas modificaciones, la teoría que domina el pensamiento científico hasta nuestros días. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Cómo hizo Darwin para postular su teoría? ¿Estudió los genes? No, el estudio de la genética es muy posterior. Darwin, en su viaje, pasó por muchas partes del mundo y recogió muchos datos. ¿Qué tipo de datos? Más que nada, formas y adaptaciones de los animales. También recabó mucha información de fósiles de especies ya extintas. ¡Qué trabajo! Pues, piensa que de su viaje volvió en 1836, pero su obra fue publicada recién en 1859, más de 20 años después. Ah, se tomó su tiempo. Es que sabía lo que sucedería. ¿Por qué? Porque sus ideas eran muy revolucionarias. Además de afirmar, como Lamarck, que el mundo no es estático y que las especies van cambiando, Darwin se diferenció proponiendo que las especies estaban relacionadas unas con otras por antepasados comunes. Incluso afirmó que la especie humana era producto de este tipo de proceso evolutivo y, por lo tanto, era un animal más, que tenía ancestros en común con, por ejemplo, los grandes simios. Sí, claro, todos se enfadaron con él. Sobre todo porque ni siquiera podía explicar su teoría con los genes y las mutaciones. ¿Pero eso lo hubiera ayudado? Claro, entre las críticas que recibió, una de ellas era que no podía explicar por qué se producían esas variaciones ni cómo se transmitían, es decir, la herencia de los genes y las mutaciones. Pobre, me lo imagino solo contra el mundo con esa cara de bueno. Bueno, en realidad no estaba tan solo. Había muchos científicos que pensaban como él. De hecho, no fue el único que llegó a esas conclusiones al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Hubo otros que presentaron lo mismo? En realidad, antes que presentara su teoría, se enteró que otro científico llamado Wallace también había juntado datos de la flora y la fauna de diferentes lugares y había llegado a conclusiones muy parecidas. ¿Le ganaron de mano? Más o menos, porque se juntaron y decidieron presentar su teoría en conjunto. Sí, pero nadie conoce a la teoría más importante de la evolución como la teoría de Wallace. Sí, es verdad, quedó eclipsado por Darwin, pero es bueno pensar que en lugar de ser rivales y que sobreviviera el más apto, se juntaran y decidieran luchar juntos. Tienes razón, eso no se ve mucho. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365 y no olvides suscribirte a nuestro canal. Listo, ese era el primer video. Vamos con el segundo video. Este ya, pues digamos que el anterior comparaba un poquito el lamarquismo y daba como una introducción al darwinismo, pero este es, digamos que específico sobre, lo voy a poner donde empieza, acá empieza, sobre el libro del origen de las especies, que fue donde se recopiló o donde Darwin pues planteó toda su teoría. ¿Listo? De el origen de las especies. Esto, por este libro, tenía cierto comentado que un suscriptor
ya que mi hermano, Mr. Ryan, me ha comentado que un suscriptor tenía ciertas dudas sobre este libro, ya que hicimos una primera introducción hablando de Charles Darwin en general, y entonces hemos decidido hacer este vídeo. Esperamos que os guste y comenzamos. El origen de las especies es un libro de Charles Darwin publicado el 24 de noviembre de 1859, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. El título completo de la primera edición fue El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. El título corto fue modificado unos 13 años después a El origen de las especies, que es como se conoce a día de hoy. El libro de Charles Darwin introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Este presentó pruebas de que la diversidad de la vida surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución. Darwin incluyó también las pruebas que reunió en su expedición en el viaje del Beagle, en la década de 1830, y sus descubrimientos posteriores mediante sus investigaciones, la correspondencia que mantuvo con otras celebridades de la época y la experimentación. Sin embargo, las ideas sobre la transmutación de las especies fueron controvertidas, ya que entraban en un conflicto con las creencias de que las especies eran una parte inmutable en una jerarquía diseñada y que los seres humanos eran únicos, sin relación con otros tipos de animales. Debemos entender por transmutación la idea de que las... Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague. Las especies evolucionan y una especie actual puede no tener nada que ver con aquella de la que desciende. No confundirlo con el término alquímico de esta transformación de elementos, aunque ambos se basan en un cambio. En 2 décadas hubo un acuerdo científico general de que había ocurrido la evolución, con un patrón ramificado de descendencia común, pero los científicos tardaron en darle a la selección natural la importancia que Darwin creía conveniente. A pesar de lo vital de esta obra, no todos debemos agradecérselo a Darwin, ya que los hechos expuestos en El origen de las especies fueron reunidos a lo largo de su viaje en el Beagle entre 1831 y 1836. Sin embargo, hasta la lectura del ensayo de Thomas Malthus sobre el principio de la población, Darwin no dilucidaba una forma adecuada para hilar la argumentación de su obra. Además, fue necesaria también la influencia de otros geólogos de la época y la correspondencia durante muchos años con científicos prestigiosos para concebir la obra que hoy tenemos entre manos. Algunos de ellos son las influencias de la geología y de otras teorías del momento sobre la formación de los elementos orográficos del planeta. Estos indican un tiempo de existencia del planeta Tierra mucho mayor al que lo hace la Biblia y los religiosos. En este contexto, de tan solo 6.000 años, la teoría de la evolución no tendría una razón de ser, pero si añadimos millones de años, la cosa cambiaría. Otro punto importante fue la competencia con Wallace, que tenía entre manos otra teoría muy similar, y por ello Darwin se apresuró en publicarla casi 20 años después de su viaje por el mundo. Aquí Darwin fue el único culpable al tomarse tantísimo tiempo para madurar sus ideas, y puede que, si las cosas hubieran sido de otro modo, tal vez este vídeo no se llamaría igual. Sin embargo, sí hace falta destacar que a pesar que se conoce la historia de Wallace, Darwin argumentó mucho mejor la teoría y añadió gran cantidad de elementos explicativos y experimentos empíricos que pudo realizar en esos 20 años. Por ello, se ganó el reconocimiento y el crédito por el mayor esfuerzo realizado. A partir de ahora, cuando ya hemos comentado el contexto histórico y unos pequeños datos que enlazan con el vídeo anterior, vamos a centrarnos en el origen de las especies, en el contenido de dicho libro. Dichos contenidos vamos a explicarlos en 7 puntos. Hemos separado estos 7 puntos para hacer más fácil la comprensión y vamos a comenzar. El primero de estos es que mediante la teoría del origen común, Darwin fue capaz de lograr integrar armoniosamente evidencias procedentes de campos tan dispares como la biogeografía, la paleontología, la anatomía comparada o la embriología. La convergencia de todas estas evidencias y ciencias demuestra a la comunidad que la descendencia de todos los organismos vivos y extintos es posible.
De este modo, Darwin ofrecía una demostración sistemática del transformismo, oponiéndose al fijismo, que era la idea que imperaba en la época. En el segundo punto, Darwin admite un abanico muy amplio de causas de variabilidad, entre las cuales destacan las condiciones de vida, como ciertas peculiaridades ambientales que suceden muchas generaciones. También el uso y desuso, aunque no de la misma forma que lo hace el lamarquismo, ya que la variabilidad puede deberse a una de estas teorías o tal vez a ambas. Como tercer punto, esta variación tiene una probabilidad intrínseca que posee a su vez causas como que el índice de variabilidad de una especie es heredable. Esta variabilidad depende del número de individuos a los que afecta la fuerza de la selección. El tiempo, a su vez ya mencionado anteriormente, es clave para que aumente la tendencia a aparecer variaciones y los cambios ambientales o la existencia de nichos vacíos explotables. En el punto 4, el centro de toda su obra, la selección natural, aboga por la supervivencia o la posibilidad de tener mayor descendencia el más fuerte. En muchas ocasiones sus palabras se malinterpretaron, ya que en este caso más fuerte se refiere al mejor adaptado según las condiciones del entorno y el momento. Como quinto punto, hemos querido remarcar que se corrobora el gradualismo, y no solo en la materia biológica. En el sexto punto, se comprueba experimentalmente que los grupos de organismos con más géneros, es decir, los más variables, acumulan más especies y subespecies. Este hecho lo relaciona Darwin con un mayor éxito, haciendo alusión a un principio ya existente en otra materia diferente, como es la división fisiológica del trabajo, el cual sostiene que a más partes especializadas, en nuestro caso con más variabilidades, es más eficaz en el organismo completo, que en nuestro caso sería la familia biológica. Por último, pero no por ello menos importante, da una definición clásica, pero todavía aplicable, del término especie. Cabe destacar, sin embargo, que algunos especialistas e historiadores que hablan de la vida de Darwin piensan que a lo largo de su vida y de sus investigaciones cambió este término de especie en diversas ocasiones. Al principio tenía una visión biológica que es la que actualmente conocemos como acertada. Sin embargo, al final de sus investigaciones parece que cambió a una visión morfológica, que era la aceptada en su época. Es por ello que no podemos afirmar cuál era su pensamiento final. Con esta obra, Charles Darwin presentó su teoría de la evolución mediante la selección natural, que pasados más de 100 años continúa siendo la base del estudio de la naturaleza para la biología actual. Gran éxito desde su primera edición, suscitó vivas polémicas y su influencia se hizo notar no solo en la comunidad científica, sino también en toda la sociedad. Esta obra puso las bases de la biología moderna, levantando una gran polémica tras su publicación. No solo en círculos dedicados a la ciencia, sino también a través del estamento religioso, que vio en este libro un atentado contra la palabra divina. Y con esto damos por finalizado este vídeo. Listo, muy bien. Si alcanzaron a tomar apuntes, es que en ese video hablan bastante rápido, ¿cierto? Hablan rápido, pero ese video es muy, digamos, explicativo de todos los postulados principales de Charles Darwin. No se preocupen que los videos ya ahorita se los voy a subir a Cibercolegios. Los links de los videos van a estar ahí en recursos donde dice videos. Ok. Entonces, sí, porque se me fueron 2 personas de la clase. Ya voy a llamar a lista a ver quién falta. ¿Listo? Entonces, mientras voy a llamar a lista primero, porque si no, después se me ha olvidado. Entonces, ahorita yo les dejo los links para que usted los vuelva a ver, como a repetir los videos, sobre todo este de Darwin. Entonces, sí es muy importante que identifiquemos las diferencias que hay entre Darwin y entre Lamarck, ¿sí? Digamos que son similares las teorías, pero aquí vamos a hablar de un concepto muy importante que es la selección natural. Entonces, la selección natural como una de las, digamos, herramientas digamos que la teoría o el fundamento base para explicar todo el desarrollo continuo de las especies. ¿Listo? Entonces, espérenme, yo voy a llamar aquí a lista y ya lo vamos a explicar mejor. Por favor, activa su micrófono para decir presente.
Alfonso. Presente. Barbosa. ¿No está Alfonso? Sí, Ya te vi, Alfonso. Presente. Barbosa. ¿Se fue? Bernal. Salió Barbosa. Bernal. Listo. Buenaventura. Presente. Camargo. Presente. Cruz. Cruz. Presente. Díaz. Presente. Fandiño. Presente. Gama. Presente. Gamboa. Presente. Guzmán. Presente. Jiménez. Presente. López Celeste. Falte yo. No tiene audio. Lara. Presente. Monsalve. Mota. Presente. Pardo. Presente. Peña. Presente. Reina. Presente. Ríos. Yo. Rivas. Presente. Rodríguez Álvaro. Presente. Romero Samuel. Romero María Paula. María Paula. Presente. Santa Cruz. Santa Cruz Nicole. Listo. Torres Fabiana. Presente. Diana. Profe, que Santa Cruz sí está. Presente. Vega. Presente. Y José. Acá como Presente. por orden de lista. Muy bien. Profe, a mí no me llamaste. ¿A quién lo llamé? A mí, a Hanna Monroy. ¿Cómo que no? No, mentira, ya sí estás ahí. Ya entró Barbosa. Se había ido. Profe. Señora. No, nada. Listo, chicos. Entonces, aquí ustedes en la guía tienen una definición, digamos también, o bueno, es como un concepto también. Hay un relato sobre Darwin, que sobre toda la teoría de Darwin, pero pues digamos que me gustan los videos porque son un poquito más explicativos. Entonces les estaba hablando del proceso de selección natural, que es la forma en la que Darwin explica el proceso evolutivo. Darwin tuvo una revelación, o bueno, así digamos que más o menos lo dicen las biografías y eso, donde como que se le surgió esa idea a través de la observación de varios animales. Ahí relatan un viaje que él hizo, un viaje por muchísimos lugares, y al viajar por tantos lugares, pues él lo que empezó a identificar fue la forma en la que se adaptaban todas las especies dependiendo de los cambios climáticos y demás. Entonces, bueno, usted dirá, pero eso ya Lamarck lo había hecho. Pues más o menos, Lamarck lo había planteado en los fósiles y él, recuerden que solo habló de características externas. Entonces, si usted no usa un brazo, pues prácticamente la siguiente generación ya no va a tener ese brazo, más o menos era lo que decía Lamarck. O si estiraba mucho el cuello, pues el de las jirafas es como el más cotidiano de Lamarck, ¿sí? Entonces, Darwin empezó a mirar y leyó un libro de un economista que decía que todas las especies, por ejemplo, todos los seres humanos, ¿sí? Se reproducían, digamos que descontroladamente. Y eso era lo que causaba las enfermedades, lo que causaba la pobreza y lo que causaba, digamos, el hambre en el mundo y demás. Entonces, no hay tantos recursos para sostener a tantas personas. Eso le dio la idea, ¿sí?, a Darwin de pensar por qué si los animales se reproducen, por ejemplo, los insectos se reproducen muy rápidamente,
Sí, todos los animales, de hecho, tienen periodos de gestación mucho más cortos, casi todos, no todos. Un elefante dura embarazada como 2 años, pero de resto existen otros animales que se reproducen más rápidamente, ¿sí? Entonces, él pensaba, pues, ¿por qué no estábamos como, sí, digamos, más poblados de todos esos animales? Entonces, eso lo llevó a pensar que existía, ¿sí?, una gran cantidad de animales y pocos recursos, lo que obligaba a esos animales a pelear por esos recursos y por la supervivencia. Y ahí es donde viene la selección natural y lo que ustedes conocen como la ley del más fuerte. La ley del más fuerte no significa que sea el más fuerte físicamente, sino que Darwin la definía como el organismo que tiene la capacidad de adaptación, ¿sí? Entonces, los animales que mejor se adaptan a los cambios del ecosistema son los que van a ir perdurando y los que van a sobrevivir. Los que no, pues entonces pues van a ir muriendo, ¿sí? O si no desarrollan, digamos, capacidades, digamos, de nutrición, de caza, para poder sobrevivir, pues van a ir desapareciendo esas especies. Y eso es lo que, digamos, planteó como en primera medida Charles Darwin en la selección natural. También explicaba, bueno, ustedes lo vieron ahí, otra cosa muy importante es los orígenes comunes. Quiere decir que todos los animales provenían, o todos los organismos vienen de un ancestro común. Entonces, por ejemplo, nosotros, los primates y demás, provenimos de un mismo ancestro porque tenemos características comunes que se van heredando, ¿sí? Lo mismo que los cuadrúpedos, muchos mamíferos, etcétera. Bueno, eso está mucho más detallado de pronto en la parte de la del libro, donde hablaba de cómo eran los ancestros comunes, y él planteó unas teorías de de muchos de los animales, perdón, que se conocen con algunos ancestros comunes. También lo que decía ahí, Darwin es el más representativo, pero no quiere decir que haya sido el único que ha trabajado en eso, ¿sí? Entonces, sí es importante como que usted vuelva a leer y esos 7 postulados que nos plantea el libro, de pronto usted los remarque, y vamos a hacer unos ejercicios de lamarquismo y de darwinismo para que de pronto quede un poquito más claro el proceso. Yo le voy a dar un ejemplo del proceso de selección natural. Entonces, supongamos que los polos se empiezan a derretir, como está pasando, ¿no? Eso va a obligar, lo que hablábamos la vez pasada, a que los osos pandas, a que los osos polares migren, ¿cierto?, hacia otros lugares donde hayan alimentos, ¿sí? Ese proceso migratorio, el que no migre, ¿qué le va a pasar? Pues va a morir o de hambre, ¿cierto?, porque las condiciones no le van a permitir sobrevivir. Si el animal logra adaptarse, pues es el que va a sobrevivir y va a empezar a presentar unos cambios. Esos cambios pues es lo que conocemos como adaptaciones, y esas adaptaciones no son solo físicas, sino también, digamos, genotípicas, y eso nosotros ya lo hablamos, digamos, desde la parte de genética. Lo que pasa es que cuando Darwin plantea esta teoría, pues todavía no se sabía nada de ADN, no se sabía nada de cómo serían los caracteres de una generación a otra, ¿sí? Eso ya se descubre con el paso del tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es su trabajo para el día de hoy? Bueno, yo le voy a dejar los videos ahorita, ya le voy a subir los links ahí a Cibercolegios. Usted va a volver a ver esos videos, ¿cierto? Y que debe tener en su cuaderno, pues, los apuntes del video. ¿Listo? Los apuntes del video. La teoría de Darwin es muy, digamos que, completa, ¿sí? A tal punto que hasta el día de hoy se sigue manteniendo el darwinismo como una de las teorías vigentes, no con todo lo que Darwin planteó, porque lo que le digo, la parte del ADN nos ha ayudado a entender muchísimas alteraciones que se pueden dar cuando pasamos de una generación a otra, ¿sí? Otro punto importante, ya se me había olvidado, es la mezcla entre digamos, organismos de la misma especie, que eso va generando nuevas, digamos, bueno, no nuevas especies, sino especies diversificadas. Entonces, lo que yo le decía, piénselo de la siguiente manera. Si yo mezclo una mariposa negra con una mariposa amarilla, entonces, genéticamente, si usted hace ese cruce con Mendel, cuando hacía eso el año pasado, cuando hacía los cruces, eso le va a dar, dependiendo de si el gen es dominante, el gen es recesivo, va a empezar a diversificarse. Para que lo entienda mejor,
Si usted es blanco, ojiazul, mono, y se casa con una mujer de color, de piel oscura, ¿cierto? Cabello crespo, negro, ojos oscuros, ¿cómo van a salir sus hijos? Mezclados, ¿no? ¿Mezclado? Sí, o sea, depende del gen dominante. algunos... Muy bien, Giret, muy bien, Giret. Sí, tiene Depende razón. del gen dominante. La primera generación va a salir copiada exactamente, o digamos fenotípicamente, ¿sí? Físicamente, va a salir con los genes dominantes, que en este caso sería el color, ¿sí? La piel oscura es dominante sobre la piel clara, los ojos oscuros son dominantes sobre la piel, sobre los ojos claros, y lo mismo el cabello. Pero, ¿cierto? Cuando yo lo que estoy haciendo es una mezcla de genes, entonces los genes de mi hijo ya van a tener combinación del padre, la madre. Entonces, cuando mi hijo tenga hijos, o sea, mis nietos, ¿cierto? Ya van a poderse expresar los genes de los míos, los de sus abuelos. Entonces, muy probablemente usted tiene rasgos similares a los de sus abuelos, ¿cierto? Entonces, cuando yo mezclo, razas, ¿sí? Cuando yo mezclo razas, y usted lo puede ver cuando uno hacen cruces con los perritos, ¿cierto? El perrito sale con unos rasgos de los dos padres o de los abuelos, y así sucesivamente las personas. Entonces, ¿esto a qué lleva? Esto lleva, ¿sí?, a que se diversifique digamos que las cualidades fenotípicas. Eso en el caso de las personas, pero cuando yo hablo de animales, ¿sí?, la diversificación que se da es también a nivel de adaptaciones, a nivel, por ejemplo, por un ejemplo, como el pico de los pájaros, por ejemplo, las patas, las alas, que le va a permitir al animal acceder a mayor cantidad de comida o menor cantidad de comida, cazar, ¿sí? La parte reproductiva lo va a favorecer o la va a desfavorecer. Entonces, cuando nosotros hablamos de diversidad, es que yo hablo de una gran cantidad de especies, ¿sí?, o de organismos que son diferentes y tienen diferentes capacidades de adaptación, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra la parte de Darwin, que es la selección natural. Pero entonces, ya para no darle más cantaleta, para que usted pueda volver a ver sus videos, ¿sí?, vamos a dejar hasta ahí. Entonces, le repito, ¿qué debe tener en su cuaderno? Pues los resúmenes de los videos de hoy. Yo sé que el segundo video es bastante rápido, tiene mucha información, entonces la idea es que yo le deje el link ahí, usted haga el ejercicio de volverlo a ver y colocar esos apuntes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, aporte. ¿Puedo cambiarlo hoy, profe? ¿Puedo cambiarlo hoy? ¿Toca enviarlo hoy? No toca enviar nada, no señores, no toca enviar nada. Pero que no toque enviar nada no quiere decir que no lo vayamos a hacer. ¿Listo? La próxima clase yo hago un quiz de ese tema. ¿Listo? De esos videitos. Entonces, para que ustedes puedan estudiar, ¿sí? No tengan que estar ahí preocupados por enviar nada, pero pues igual haga el trabajo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Pues del tema y eso. ¿Ninguna? Profe, yo tengo una duda, pero no, o sea, no es de biología. Señora. Mañana es la entrega de boletines, ¿cierto? Sí, señora. Pero entonces ahí se entra con el mismo link. Yo ahorita, les repito, nos vemos a la última hora en dirección de curso. Entonces nos conectamos 12:55 para la dirección de curso. ¿Listo? Y ahí les voy a explicar todo lo de mañana. Pero sí, es con el mismo ID y les voy a dar a cada uno la hora que le corresponde. Es escuela abierta, o sea, es con cada uno de sus papás. ¿Listo? Entonces. Profe, y tengo, ¿para cuándo te puede enviar lo de la primera actividad de evolución? ¿Cuándo ya la acabaste? Pues es que no te quiero como presionar porque yo imagino que debes estar como adelantado. Y me falta el segundo punto y el tercero y ya, de Pues esa hazlo, actividad. apenas lo hagas, yo te lo recibo, no hay problema. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Por qué mañana dicen a los que les van a hacer proceso? ¿Mañana dicen qué? Mañana dicen a los que les van a hacer proceso. Entonces, ¿cómo les tiene? Pues yo creo que para empezar, cada uno de ustedes sabe lo que hizo y lo que no hizo, ¿cierto? Cada uno de ustedes sabe lo que escribió, lo que habló, y eso hay evidencia. Pues cada uno sabe a quién le van a hacer su proceso y a quién no, ¿cierto?
Entonces ya eso, la verdad, se sale de mis manos un poco. Yo no manejo eso, lo maneja la Cordi, pero pues sí me imagino que habrá un reporte convivencial. ¿Listo? Chicos, me queda menos de un minuto y necesito hablar con Aaron. Entonces, para que por favor, si quieren, se retiren y Aaron se queda un momentico. ¿Listo? Bueno, chao, profe. Chao, chicos, que estén muy bien. Dios los bendiga. Juiciosos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Aaron, por favor, enciendes tu cámara. Activa tu Chao, audio. profe. Chicos, salgan de la reunión que necesito hablar con Aaron. Ay, ¿qué habrá hecho ahora? Gracias, profe. ¿Me escuchas, Aaron? Sí, sí, profe, sí te escucho. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe, sí te escucho. ¿Y puedes hablar? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, sí te escucho un poquito pasito, pero sí te escucho. ¿Me puedes decir qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque no, yo te escribo y te digo, Aaron, por favor, activa la cámara.